Mi nombre es Rosa Pacheco, vivo aquí en Los Olivos y tengo un trabajo de voluntariado aquí en el distrito, en el Cerro Pacífico específicamente por ahora, ¿no? Pero la mayor, no, ahora no puedo, a estas alturas no puedo decir la mayor parte de mi vida, pero sí buena parte de mi vida he sido obrera y después ya he realizado trabajo social, ¿no? ¿Y cómo lo conocí a Jorge? Lo conocí de una manera muy especial. A fines de la década del 70 más o menos. Pero dicho sea de paso, con quien yo era muy cercana era con su hermano, con Carlos Álvarez Calderón, porque yo fui de la JOC desde muy jovencita y él era nuestro asesor. Entonces con él a Jorge lo veía así de vez en cuando se visitaban, ¿no? Y en el local que era en el Jirón Ucayali. Entonces, murió Carlos y bueno, ya ese conocimiento, yo trabajaba en ese tiempo en la fábrica, era dirigente sindical y de repente, y teníamos amigos comunes, ¿no? Amigos muy cercanos de Jorge y amigos míos. Entonces, a mí me dio la TBC justamente cuando estaba... Y bueno, mis amigos sabían que en mi casa pues me hicieron un laberinto. ¿Por qué? Por esa no cueras a tus horas en la fábrica, porque has tenido que tener esto, ahora todo el tema de separar los utensilios, fue todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo compartía con mis amigos de hockey que eran cercanos a Jorge. Entonces, un día Jorge me mandó a decir, no, mira, ya he separado un lugar en Chaclacayo, ahí vas a estar durante todo el tiempo que el médico diga que ya no hay posibilidad de contagio. Y así fue, él de repente, yo lo conocía, pero así de vista, Jorge no lo conocía, nunca había hablado con él, solo de saludo. Entonces, ya de repente un día pasó en su Volkswagen, yo ya tenía que estar lista, y con todas mis cosas, y me llevó a Chaclacayo. Y ahí me presentó a las monjitas, les explicó todo, ¿no? Entonces, es así como conocí a Jorge, ¿no? Con un gesto así de solidaridad, de cercanía, ¿no? Entonces yo recibí todo el tratamiento en el seguro y pues iban las mujeres del movimiento de empleadas del hogar y la de la JOC también iban hasta Chaclacayo a visitarme. Entonces, bueno, y Jorge algunas veces también llegaba, ¿no? a visitarme. Entonces, bueno, ese ha sido mi primer contacto directo y cómo lo conocí a Jorge, ¿no? Porque a pesar de que, bueno, yo no lo conocía, él sabía que yo era de la JOC, en fin, nada más, pero... Y de repente ese gesto a mí me impactó, y por supuesto a mi familia también, ¿no? Que me llevaran a una casa por allá por Chaclacayo, donde las monjitas, todo, bueno. La cosa es que esa fue la forma en que conocí a Jorge. Jorge en realidad, si bien es cierto yo lo conocía de vista, pero y cuando murió, yo veía que se reunían con Alejandro, porque yo era dirigente de JOC, con el padre Camacho, con Alejandro Kusianovich, Jorge y Carlos. Entonces falleció Carlos, pero ya en ese tiempo Carlos tenía la preocupación de un movimiento para trabajadores y un movimiento para las empleadas de hogar. Ya se reunía con mujeres así que él conocía y también con muchas personas, para nosotros adultas, de San Juan del Uribacho, que era específicamente 3 compuertas y caja de agua, ¿no? Entonces llegaban, señor Pedro Sulpicio, un montón de conocidos ahora que ya no existen, llegaban ahí, estaban formando las comunidades del MTC. Entonces fallece Carlos y Jorge toma la posta. Toma la posta del MTC, del MTC y de las empleadas de hogar, no. Más bien quien se comprometió así muy fuertemente con las empleadas de hogar fue Alejandro, Chito Kusianovich. Él sí agarró lo del empleado, que hasta ahora existe el movimiento. Y ya pues, ahí en el Jirón Ica hemos tenido muchas reuniones. Sí, es así como yo recuerdo que
que nació en el MTC, pero yo no ingresé al MTC, ¿no? O sea, yo ingresaba al MTC mucho después, yo he seguido siendo de JOC y por esas cosas de la vida me despidieron otra vez, como tantas veces, y los jesuitas, que eran amigos, me invitaron a trabajar en Hilo, porque ya no tenía, estaba en la lista negra de los empresarios, entonces no había manera de ingresar otra vez a la fábrica, y cosía en mi casa hacía sobremedida, esas cosas. Pero no sé si tú llegaste a conocer a Consuelo Vale. No, Consuelo Vale no, Consuelo... Consuelo la Morena. Conchito la Morena. Claro. Ella era muy amiga de Jorge, ¿no? Ajá. Entonces ella me dijo, le contó a él esta situación, pero bueno, me llegó una propuesta por el lado de él de estudiar, y por el lado de los amigos jesuitas que yo tenía, de ir a trabajar a Hilo, o sea, a Moquegua. Ajá. Bueno, yo opté por ir a trabajar a Moquegua, porque en realidad yo en ese tiempo estaba pagando mi casa. Entonces decidí irme a Moquegua. Y ahí he trabajado cerca de 6 años he trabajado en Hilo, básicamente como profesora de corte y confección, o sea, para las mujeres de las Sauder, de las trabajadoras, de los mineros, de Minero Perú y de la Sauder, ¿no? Entonces ellos tenían un buen contacto con el sindicato de mineros y ellos vivían ahí también en Hilo. Entonces ahí fui a trabajar yo como profesora, y también, no sé si conocieron a Joan Flores, ella iba por toda la parte social, ¿no? Entonces, y ya éramos amigas, ella es UNEC, era de UNEC, ya falleció. Entonces entramos las dos, ella a enseñar sociales y yo lo técnico. Uh-huh. Y bueno, hicimos una buena dupla, pero a mí me jalaba mucho lo social, o sea, yo era dirigente sindical y todo, ¿no? Entonces la acompañaba a ella y, en fin, trabajábamos. Joan tuvo que regresar porque se casó, tuvo que regresar a Lima y yo me quedé en Hilo un tiempo más. Y bueno, ya regresando de Hilo, cuando ya decidí, porque yo dije, voy por 1 año para probar. Pero el cura, el mayor, que no sé si lo conoce, Francisco Chamberlain, era el director ahí, y me dijo, 1 año, no, mínimo 3 años. 3 años acá, y yo, un sitio desconocido, que ni siquiera, el agua que salía del caño era salobre, era terrible, no había luz porque era feo. Entonces yo decía, ya había aceptado, entonces no hay modo, ya me quedé 5 años y medio. ¿En qué años? Eso ha sido, he regresado en el 85, más o menos a fines del 85 he regresado. Y ya pues hicimos ahí, en Hilo se formó la Federación de Mujeres, FEPRODEMI que se llamaba, y varias promociones de mujeres que aprendieron a coser, ¿no? Ahí los curas se armaron una cosa muy bonita ahí de promoción para la mujer. Bueno, y ahí ya regresé, pero Francisco me dijo, de aquí a escribir. Vamos a decirle a fulana y sultana para que escribas toda tu trayectoria del sindicato, todo lo que es. Llegué acá y una ONG me propuso trabajar, y así insistentemente trabajar en San Martín de Porres en todo lo que era comedores, ¿no? La organización de comedores. Yeah. Entonces yo dije, no, pues ya le dije a Francisco, al que era director. Entonces me dice, no, pero ella necesita, por Pina Guamán, no sé si la conocen. Sí, yo creo que... Bueno, pues podemos hacer las dos cosas, ya no se pudo hacer. O sea que ya me dediqué al trabajo aquí en San Martín de Porres nada más, ¿no? Con todos los comedores, eran todo un equipo grande ahí en Alternativa. Y ya me quedé a trabajar ahí. Entonces, a Jorge me seguía comunicando con él, pero así esporádicamente. Él me visitaba la casa, ¿no? Él me visitaba con Consuelo, para que le cuente, porque eso sí, Jorge le gustaba que le cuenten cosas, chismosito era el bandido. le gustaba entonces ya yo le contaba lo que pasaba todo en el mundo de los comedores,
cómo había quedado toda la cuestión del movimiento sindical, porque además yo era dirigente de la Federación de Confecciones en la CGTP. Entonces, toda esa cosa a él le interesaba, le gustaba conocer del mundo del trabajo, ¿no? Era así, muy, muy especial. Y bueno, nos pasábamos hasta tarde conversando, ¿no? Y varias veces también ya después iba solo a la casa. Nos hicimos muy, muy amigos y bueno, eso es lo mejor que conozco de Jorge, ¿no? Su sencillez, su calidez, ¿no? Y su capacidad de escucha sobre todo, ¿no? Muy, muy cercano a las dolencias, a los problemas de la gente. Yo recuerdo que sin querer a mí me sorprendió el día de que murió mi tía, por ejemplo, que fue la que me crió. Estábamos en el velorio y de repente apareció Jorge, nadie lo conocía, ¿no? Solamente yo, porque después ya empezaron a llegar los otros amigos y él apareció, pero casi cuando terminaban de instalar el féretro, eso, ¿no? Yo me llamó la atención. ¿Cómo te enteraste? No, me pasaron la voz. No hizo la oración, todo, y después voy a regresar en la noche. Y regresó efectivamente en la noche, le dio un sermón, todo. Y sí, ese tipo de sensibilidad a mí me marcó mucho de Jorge, ¿no? Y cosas que tú le decías que tenía alguien algún problema y que necesitaba que él ahí estaba. Tengo una amiga, Isabel, que es mi comadre también. No sé por qué se volvió evangélica. Bueno, se volvió evangélica, pero su mamá, de 90 años, ya estaba muriendo. Y ella, la señora era católica, ¿no? Entonces la fuimos a ver competir con mis amigas y conversábamos con la viejita. Ya, yo quiero irme, decía la viejita, quiero irme. Pero yo no sé por qué no me quiere llevar el Señor. Y entonces Petit le dice, no, de repente, no quisieras más bien la comunión o algo te han puesto. Y le preguntó a mi amiga, le han puesto, ya le han dado la unción. ¿Cómo le van a dar eso? Dijo ella, no, reaccionó. Entonces no dijimos nada, pero sentimos que la viejita quería una cosa como esa. Entonces nosotros, ahí mismo, yo llamé por teléfono a Jorge y le dije, ¿no? Le conté todo así rapidito y ella quiere. Le dije, nosotros la queremos mucho, Mamá Cheva se llama la señora, le decíamos a la señora. Oye, Jorge me dijo, dame la dirección, o mejor voy a tu casa a las 3. Y nosotros habíamos ido en la mañana. Y así fue, Jorge llegó con su Volkswagen y nos fuimos a la casa y entramos todo. Y mi amiga se quedó así y llegó, pero lo conocía Jorge, pues se conocían. Entonces, ahora se saludaron y ya. Y conversó con la mamita, todo, le dio los santos óleos. Bien, hicieron bromas. Y a los 2 días muere la viejita. Y mi amiga me dijo, ¿ella te pidió? Sí, ella nos dijo. Y se puso a llorar, pues no, porque ella no había captado la necesidad que tenía la viejita. Y Jorge al toque, él no se hizo de rogar, ¿no? Entonces esas cosas a uno la marcan, ¿no? Él llegaba a la casa cuando menos lo pensaba, ¿no? Pero él no necesitaba, pero cuando quería algo especial que Vicky prepara, por ejemplo, los tallarines, no le gustaba cómo preparaba a mi amiga los tallarines, me decía, oye, ¿no podría ir tal día para comer esos tallarincitos? Claro, Jorge, todo el mundo se ponía contento ya. Entonces él llegaba ya en ese tiempo, ya últimamente, ya pues hace años que ya no tiene el Volkswagen, ¿no? Ya se movilizaba en el Metropolitano, que nosotros nos asustamos, un taxi, le queríamos, uy, no, se molestaba, no, yo todavía no puedo. Y lo mejor que tengo de esta edad es que cuando subo al bus, todo el mundo se para a darme asiento. Todos se paran a darme asiento. Y se iba de mi casa, se iba hasta el Naranjal, hasta el Metropolitano, y de ahí tomaba su carro para ir. No quería taxi, no le gustaba, pero yo sé que hay gente que le obligaba, ¿no? Y que le buscaba el taxi y se lo llevaba, ¿no? Pero sí, a nosotros nunca nos aceptó un taxi. Y así, cosas como esas, con Petit, mi amiga que sufre de una artritis muy aguda, también la ha acompañado muchísimo, ¿no? En sus momentos más críticos de crisis, cuando estuvo internada, varias veces ella tiene como 10 operaciones y Jorge siempre ha estado a su lado también.
muy cercano, muy amigo. Sí, eso es lo que más recuerdo. Sí, yo entro después que regresé de Hilo. Después que regresé de Hilo, porque Petit ya era del MTC, ¿no? Entonces ella pertenecía a mi amiga con quien ahora vivo, y ella pertenecía al MTC. Y entonces yo sabía que era quién era, de cuál era la línea, en fin, yo conocía del MTC, conocía a los viejos también, ¿no? A Sulpicio, a los fundadores, ¿no? Éramos también amigos muy cercanos. Entonces decidimos, pero Petit tenía su comunidad de MTC. Entonces yo pensé, no, yo no voy a entrar a tu comunidad. ¿Pero por qué? Yo no voy a formar mi comunidad del MTC. Y así sí, bueno, y aquí en la casa formamos una comunidad en la que también ella participa, porque su comunidad, como vivía en Jesús María, se desintegró. Entonces aquí tenemos ahora 2 comunidades que funcionan en mi casa. Y sí, ahí ingresé al MTC, pues habrá sido en el 86, a fines, porque fue después que regresé de Hilo, ¿no? Sí. Y aunque en Hilo ya teníamos, o sea, la relación, el vínculo de formar comunidades, porque en Hilo se formó también una comunidad del MTC, que fue cuando yo estaba ahí, pero no fui yo la gestora, sino otra amiga que se llama Fela Cuscano, que ella incluso entró como asesora del grupo de las señoras del comedor que yo conocía, ¿no? Yo las animaba, todo. Y ella fue asesora del grupo, que hasta ahora funciona en las comunidades de Hilo. Ahora hay un centro en Hilo. Sí. Sí, y desde ahí, en el MTC, bueno, he sido dirigente nacional, he estado también en el Buró Internacional, y sí, y Jorge siempre atento, ¿no? Atento a lo que podía pasar, y siempre nosotros también consultándole. Sí, han sido áreas de mucho apoyo, porque Jorge tenía una manera, tenía una espiritualidad muy cercana a la gente vulnerable, pero también tenía el afán siempre de entrar también por aquellas personas que tenían inquietudes, ¿no? Inquietud social, que tenían problemas. Entonces, y eso nunca ha faltado, pues, en el mundo del trabajo, ¿no? Nunca falta en el mundo del trabajo. Entonces teníamos compañeros, compañeras que estaban en esa línea, y necesitaba un espacio de reflexión, de reflexionar su vida, de entender la vida también. Y Jorge siempre estuvo atento a eso, ¿no? O sea, no era, digamos, yo no lo he conocido como una persona de mucho rezo, sino de esa capacidad de escucha y de partir de la vida y de compartir la palabra, ¿no? Como a partir del hecho, que es lo que ustedes también conocen, los revisiones de hecho de vida, ¿no? A partir del hecho, cómo llevar a la pregunta de, bueno, aquí dónde está Jesús, ¿no? En todo esto, ¿no? Y qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Entonces esa es una dinámica permanente en la que Jorge también siempre insistió, ¿no? Siempre insistió. Y que es lo que nos ha dejado también como herencia, ¿no? Sí, pero él como asesor nacional, ¿no? Jorge ha viajado muchísimo, ¿no? Tratando de promover comunidades en el interior del país. A pesar de sus dolencias en la columna, siempre él ha tratado. Y no sé bueno, lo que le marcó a él mucho también fue la austeridad, ¿no? Ándate en avión, Jorge. No, en bus, ¿no? Entonces, nosotros que sabíamos de su problema en la columna, ¿no? Entonces decíamos, pero eso no te hace bien. No, yo me paro, me siento, ¿no? Y viajó todo lo que así es Chiclayo, o sea, buena parte de todos los centros que hay del MTC ha sido un poco la semilla y que ha encontrado también personas que han podido captar eso y que han seguido promoviendo, ¿no? No solamente laicos, uno que otro sacerdote también.
pero más laicos, ¿no? Más laicos que son asesores. Y bueno, ese es el recuerdo de Jorge y su compromiso con los trabajadores, con el MTC, con la gente que necesitaba. Yo repito mucho porque eso en el sentido de, digo, ¿por qué la capacidad de escucha de Jorge? Él no le daba límite, no decía, nunca le escuchaba, hoy tengo que hacer, me voy. A pesar de que siempre andaba con su agendita para ver, le pedíamos algo y primero miraba su agenda ya. Pero nunca a Jorge lo he escuchado con otras personas o con nosotros, me tengo que ir porque tengo otra cosa. No, se daba su tiempo escuchando, preguntando, porque repito, era bien chismosito, preguntando y todo lo demás, pero esa era su gracia y el cariño que le teníamos también, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo recordar de acá. Y cuando tú me hablas cuál era su espiritualidad, yo creo que es eso, esa, ¿no? Su experiencia de vida con los más cercanos y el aporte que él podía dar ahí, ¿no? Creo que esa era básicamente la espiritualidad de Jorge. El darse. Darse, así es, ¿no? Y sobre todo a los que él sentía o veía que necesitaban, o le decían que necesitaban, ¿no? Yo tengo muy marcada la recomendación, por lo menos que nos daba. Los asesores son los que opinan y orientan, pero no son los que toman decisiones. Son ustedes los que tienen que tomar las decisiones en el movimiento, ¿no? Es decir, las decisiones coinciden, pero nosotros damos los elementos para que ustedes tomen las decisiones, ¿no? Y eso era muy rico, porque eso a nosotros, por lo menos en mi comunidad, a este grupo grande, a nosotros eso nos marcó, ¿no? Ha entrado un sacerdote que es de la parroquia de ese barrio a acompañar, porque ellos le han pedido, no padre, porque toda la parte evangélica, eso, quisiera que usted conoce más. Bueno, ellas les han hablado. Entrado, ¿no? Pero también ahí se tiene que tocar, en las revisiones se tocan problemas serios, no solo personales, sino también de la comunidad y sociales, ¿no? Entonces, él había indicado lo que se tenía que hacer. Y era justo en relación a la comunidad, que él pertenece también a la comunidad, porque es sacerdote, el cura del barrio. Entonces ellos nos cuentan que se sentían incómodos de aplicar eso, ¿no? Pero tenemos que un poco investigar más. Era toda la cuestión del comedor y del lugar donde estaba, que era propiedad de la parroquia. Bueno, el cura dijo que eso se debía hacer y que los que tenían que intervenir ahí eran laicos, porque el cura no podía votar a un comedor, digamos, ¿no? Entonces ellos decían, no, tenemos que dar un tiempo, ¿no? Entonces ahí, conversando con eso, vimos la verticalidad del cura para que se haga lo que a él le parecía, porque consideraba que era lo mejor, porque podían tener mucho más espacio en la capilla para que mucha más gente vaya y para que mucho más servicios dé la parroquia, ¿no? Entonces, y este equipo de laicos del MTC decía, primero tenemos que averiguar, y efectivamente yo estaba de acuerdo con eso, primero averigüen si realmente ese comedor estaba dando un servicio, porque ciertamente había un interrogante con ese comedor, ¿no? Si realmente está dando un servicio a la comunidad, ¿para qué nació el comedor? Porque todos decían, atiende más que a 6 familias, que son las que cocinan siempre, 6 familias, ¿no? Pero en la municipalidad tenían una relación grande, ¿no? de comensales, pero esos comensales eran anotados por las dirigentes con la condición de darles víveres crudos. Entonces había toda una cosa ahí, ¿no? Pero por lo menos cerciórense, ¿qué dice ¿cómo se llama? Ellos querían eso, los dirigentes esto querían, cerciorarse con la municipalidad cuántos menús efectivamente, si habían ido a visitar los de el área social de la municipal, habían ido a visitar al comedor, ¿no? Que investiguen. Entonces en una de esas nos contaron de que el sacerdote había dejado de ir a la comunidad, estaba muy molesto, ¿no? Porque ellos no prestaban un servicio real a la iglesia, a la comunidad, ¿no? Entonces, y hay eso que tú dices, ¿no?
hay de todo. Y yo creo que la formación también va por ahí, ¿no? Porque la comunidad de laicos, cualquiera que sea, tiene que tener la suficiente capacidad de discernimiento para ver qué cosa es lo que se va a hacer, ¿no? Porque no es la palabra del cura lo máximo. Mira, yo creo que a él lo hacía diferente la marcada y terca austeridad de Jorge, porque era muy austero. Y su cercanía, su cariño, su carisma por los niños, eso era innegable. Los niños, yo me acuerdo una vez haber llegado al cerro donde tenemos un voluntariado, entonces él se quedó, yo no pensé que esto era así, tan grande, y se sentó. Y entonces yo le dije, por favor, a uno de ellos, que era el líder de los chicos que son en primaria, entonces a uno de ellos le dije, ¿quién es el abuelito? ¿Quién es el abuelito que está ahí? Es un padrecito, pero es bien bueno, le gusta que los chiquitos se le hacen. Entró y una de esas chiquitas medias loquitas, se le trepa y él también la sentó y se veía, y yo, tráeme una manguita para acá otra vez. Y total, una foto con Jorge, y ese cariño parecía que tenía miel también, porque hablaba, sí. O sea, yo creo que él tenía algo especial con los niños. Con los niños, bueno, por los niños así, de repente que tú lo ves, pero daba mucha confianza a la gente, ¿no? Daba mucha confianza. Sí. Esa anécdota de los niños me da mucha pena porque sacaron fotos y resulta que se perdió la foto. Y es una foto o sea, yo vi cuando la señora tomó y entonces yo dije, ya después, y se perdió, no la tengo, no sé qué ha pasado, Rosa. Y perdimos la foto, pero hubiese sido una foto muy linda. Nosotros la queríamos para el taller, para ponerlo en grande, no se quedó en nada. Sí. Y luego, algo que nosotros recordamos mucho, sobre todo en mi casa, que Jorge era de las personas que se sentía un miembro más de la familia. O sea, él llegaba a cualquier hora y llegaba de frente a la cocina para ver qué había, ¿no? Y era el que se sentaba, y Vicky, y no podías preparar, le gustaba cómo hacía Vicky el ponche también, así que con su cervecita, el ponche de cerveza. Y tomaba, y disfrutaba, hacía gusto, y nosotros también, ¿no? Yo tuve una vez una reunión hace muchos años con la gente que pude rescatar, ex compañeras de trabajo del sindicato, y le cuento, voy a tener una reunión. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? En su interés. Y efectivamente, vinieron no muchas, vinieron como 15 más o menos, ¿no? Pero él estaba en su zarza, ¿no? O sea, preguntándoles, y ahora qué haces, que ya no estás en la fábrica. Y todo el mundo le contaba, ¿no? Sí. O sea, hay anécdotas de ese tipo donde Jorge expresa su sencillez, su confianza, su capacidad de escucha, ¿no? Y era muy, muy cercano, creo yo, a los vulnerables, ¿no? Si vemos dónde ha vivido y todo lo demás, pudiendo tener más comodidad. Y Jorge era muy abierto a todos, ¿ah? Sí, tienes razón, pero no, Jorge nunca le hemos visto ese tipo de cosas, no, nunca. Y eso, que tú sabes que en la fábrica, el mundo de la fábrica, tiene bueno, en mi tiempo, ¿no? Nosotras éramos todas mujeres porque además era una fábrica de confecciones, entonces los chistes en doble sentido, las confianzas que alguna de ellas se tomaba, ¿no? Él le resbalaba, pero había cosas que no entendía, entonces después pero las captaba y después se preguntaba, oye, ¿qué quiso decir? Sí, porque también ellas decían cosas en doble sentido, ¿no? Todo el mundo celebraba, él también celebraba, pero no había entendido. Y después preguntaba. Jorge me ha ido a esperar un día a la fábrica, no sé qué problema hubo. No era problema, era un mensaje. En ese tiempo no había teléfono, la facilidad del teléfono.
Entonces fue a la fábrica y un día lo encuentro sentadito en la vereda. Yo salía de la fábrica a las 5 y él estaba en la veredita del frente sentado. Entonces salgo y lo veo sentado. Uy, yo dije, ¿qué ha pasado? Y es que había llegado, yo era dirigente internacional, había llegado una comunicación a él. Yeah. Y entonces de algo urgente, ya ni acuerdo, y me vino a comunicar porque no había otra forma, ¿no? Y yo vivía por acá y trabajaba en La Victoria. Entonces para él era más fácil ir a La Victoria. Además no conocía, era muy terrible. El COVID antes era un solo carro que llegaba hasta mi casa. Y solamente salía, pasaba el último, llegaba a las 8 a COVID, a las 8 de la noche, ya no salían más. Entonces él fue a la fábrica. Y lo encuentro sentadito, y ya me dio todo el encargo, todo y ya se fue, ¿no? Pero ese tipo de cosas es una anécdota que ahora yo la recuerdo, ¿no? Que su sencillez, su compromiso, ¿no? Su sensibilidad de colaborar y todo eso. Sí. Jorge era único, se daba tiempo para todo. Jorge era muy espontáneo. O sea, Jorge no era muy creativo cuando era masiva y también en su casa, cuando íbamos por algún motivo o por su... Él no hacía tanta cosa para hacer una Eucaristía. No había que haber un montón de gente, los conocidos, y ahí en su mesita una Eucaristía para compartir. Y él consagraba tranquilo, no sin mucha cosa. Y muchos decían, no, esto no lo hace cualquier sacerdote, porque no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Decía él, ¿no? Entonces, y sí, por ejemplo, todas estas cosas de las ofrendas que nos mandaba hacer hoy, sí, pues, muy creativo era. Para estos eventos grandes, después una vez teníamos un evento, una jornada creo, nos hizo confesión masiva, habían tantos y ya estábamos sobre la hora. Entonces dijo la Eucaristía, el almuerzo de las monjitas era a la 1, y ya nos habíamos demorado en el primer tema. Y ya venía después de eso la Eucaristía. Ya no iba a haber para tanta gente. Entonces él nos llamó a todos, a los que querían confesarse en círculo. Y dijo, voy a hacer, todos los que deseen comulgar ahora lo van a poder hacer porque voy a hacer, pero padre, no, voy a hacer una confesión y de ustedes va a depender. Entonces hizo toda una oración y nos hizo una confesión masiva. Sí, ¿no? Entonces, y después dio la absolución a todos y a todos quedamos confesados sin decir nada porque hizo todo Gracio primero, ¿no? En fin, ya. La cosa es que ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Yo nunca las había visto ni las he vuelto a ver. Eso hacía también Jorge, ¿no? ¿Que está permitido o no? No sé, pero él lo hizo y nosotros estábamos convencidos, porque Jorge lo había hecho, ¿no? Que podíamos ir a comulgar con toda tranquilidad. Creo que Gustavo y también Jorge han explicado bien cuál es la carne, la base de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, bueno, todos lo hemos entendido así. Pero Jorge no estaba al margen de lo que pasaba en el país, ni en el barrio a nivel político. Yo creo que Jorge fue una persona informada, no ciertamente comprometida políticamente, ¿no? Pero sí le interesaba mucho, y dentro de eso, por eso se habla de su afán de formación de Jorge, para que en las capacitaciones, en los talleres de formación, la gente pueda tener la capacidad de opinar sobre lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en su entorno, lo que pasa en el gobierno. Entonces, yo creo que la preocupación de Jorge fue sobre eso y siempre habló de eso también. Y no necesariamente tenía que asumir una línea, ¿no?, política. Y, bueno, pues, si hablamos de ideología, tendríamos que decir que él siempre optó por los más necesitados, ¿no? Y sí, yo recuerdo mucho porque el afán de que los dirigentes sindicales también, cuando yo recién lo empecé a conocer
yo era dirigente sindical, tuvieran espacios de capacitación, tuvieran espacios de discernimiento sobre lo que acontecía no solamente en la federación, sino también en cada una de las fábricas, ¿no? Y él preguntaba y decía, y preséntamelo, ¿no? Esa era una de esas, preséntamelo, cuando eran así dirigentes. Y sí, un par de veces hemos tenido la oportunidad y sí ha mantenido conversaciones, ¿no? con este tipo de personas. Y es que le interesaba, ¿no? Le interesaba saber lo que sentía la gente como responsabilidad grande dentro de un contexto más grande, como por ejemplo a nivel nacional, la CGTP, la CUT, todas esas federaciones, ¿no? Sí, yo creo que fue siempre muy fiel a su vocación, ¿no? A su vocación de servicio y específicamente a la gente vulnerable, a los trabajadores. Yo tengo solamente esas dos anécdotas, ¿no? Esta de que haber conversado nosotros en una revisión de 8 días sobre lo que estaba pasando acá y el comportamiento de algunos dirigentes, ¿no? Y entonces ahí el interés de alguien a quienes nosotros mencionamos, oye, ¿y qué dijo? Y conversábamos y preguntaba, entonces, preséntamelo. Y buscamos la oportunidad de presentárselo y ya se quedaron. Yo hablé con esta persona, era un hombre, y le conté quién era Jorge, de donde yo también participaba además del sindicato en una comunidad. Entonces, ¡oh, qué interesante! Me dice. Le dije, ¿a ti te gustaría conversar con él? Justamente por esta situación que estamos viendo, que no es solamente ver el hecho sociopolítico y sindical, sino que va mucho más allá. Sí, me gustaría. Y tuvieron la entrevista esta, y eso fue ya en el Gironica, ¿no? Hace tiempo. Y sí, yo creo que él siempre ha estado abierto a este tipo de cosas, ¿no? De ayudar, de poder formar a la gente, ¿no? A nivel más amplio. Yo decía hace un rato que la formación para él fue una de sus preocupaciones al principio. Creo que después como que ya estaba cansadito, ¿no? No era iniciativa de él. Porque pienso también, Jorge también tenía eso, ¿no? Ustedes los laicos, ¿no? Entonces cuando una vez me acuerdo que Petit le reclamó, Jorge, nosotros en el movimiento últimamente ya no tenemos espacios de formación. ¿Y qué esperan? ¿Y qué esperan? Jorge, pero tú eres el que convocabas, tú convocas y todo. A ustedes les toca ahora. Ahora les toca a ustedes. Nosotros, no esperen ya que yo lo haga. Ustedes tienen que convocar. No, o sea, nosotros descubrimos que la formación es importante, pero siempre habíamos estado esperanzados y esperando que él convoque, que él organice, que él. Pero lo invitábamos, sí, para las asambleas, él iba, ¿no? Él también acompañaba, pero sí. Yo lo recuerdo mucho cuando recién lo conocí, después en los primeros años, sí, su preocupación fuerte por la formación, y no solo para el entorno del MTC, para la gente, sino que seamos más abiertos, ¿no? ¿Cuántos vendrán de tu sindicato, de tu trabajo? ¿Cuántos vendrán del barrio?, les decía a otros. O sea, esa preocupación porque la formación no se quede solo en nosotros los que participamos, sino gente de fuera, tu familia, ¿no? Eso es algo que bueno, nos ha dejado y lo tenemos como recuerdo. Ahora nosotros tratamos de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en las reuniones que tenemos, en las actividades que hacemos, por lo menos en la diócesis, en el centro, queremos que eso sea abierto para las familias, para los vecinos. Sí, pues, pero muy poca respuesta hay para formarse por parte de la gente. De los dirigentes vecinales, yo veo en el barrio, nosotros hacemos cosas, como taller de los niños, hacemos cosas para los papás, ¿ya? Y tenemos una alianza con un psicólogo muy bueno, que es del barrio también. Y citamos, son 35 niños inscritos. De los papás solamente llegan 7,
10, ¡ay! Y nos desanima. De repente la vecina del frente, de repente el dirigente de más allá, pero... Y eso nos desanima, decimos, ¿por qué no responde la gente, ¿no? ¿Y cuál es el argumento? No, que llego tarde del trabajo. No, que es muy temprano. No, pero lo hacemos sábado, igualito. Entonces a veces desanima todo eso, ¿no? Que no nos quejamos de la situación del país todo, pero no queremos poner el hombro para el cambio. No, yo fui a verlo cuando ya estaba muy malito, que lo asistía un señor venezolano, creo que era, que lo había recomendado la madre Gledi de San Juan del Lurigancho. Pero ya él no se volvía por sí mismo, este señor le hacía todo. Y bueno, entonces cuando llegué, me dijo, mira, a lo que he llegado. Entonces conversamos, ¿no? Pero eso fue lo que me dijo muy clarito, mira lo que he llegado. Y conversamos de todo, me preguntó por Betty, en ese tiempo Betty estaba hospitalizada. Entonces hablamos de Betty, pero fue la última vez que lo vi, pero ya estaba muy mal. Y después lo vi cuando celebraron su cumpleaños, ¿no? En esa misa, ay, que tú lo ves ahí, yo decía, ¿por qué lo han llevado? Se veía que ya no podía estar de pie ahí al frente, que ya quería que termine eso, ¿no? Y lo habían puesto ahí al pobrecito, y a mí se me partía el alma porque me hubiese gustado sacarlo ahí, aunque sea para que se siente a un lado. Se veía muy, muy demacrado, cansado, malito ya. Pero bueno, fue la última vez que lo vi y que conversé rapidito con él cuando estuve en cama. Sí, fue muy dolorosa su partida. Lo último que quisiera agregar es que Jorge nos ha dejado no solamente su espiritualidad, como ya dije de qué se trataba, sino que además de eso, creo que este sentido de lo que es la austeridad, ¿no? Que no quiere decir estar en las últimas, sino que tener lo que necesitas, claro, lo necesario, ¿no? Y pensando en los que menos tienes y en el planeta también, ¿no? Eso es todo lo que tendría que hacer.